Me acompañan, voy a hablar con Martín Lustó. Quizás podamos agregar a esta lista alguna otra ley que en el apuro y la adrenalina nos estemos olvidando de todo eso que debería ocurrir en el Congreso. Hola Martín, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Arrancó por otro lado y después volvemos acá. Vos sos senador, se fracturó el bloque que comandaba Cristina, más allá de la esposa de Schiaretti, de Córdoba. Hay 4 senadores que se desprendieron. Y algunos decían, ya perdió el control Cristina de su mayoría. Otros dicen, ojo, que solo encarece la levantada de mano, digamos, como si fuera el reloj del taxista. La levantada de bandera es más cara, pero la va a tener igual. ¿Qué pasa con esa división? ¿Qué permite y qué no? No lo sabemos todavía. La verdad es que no lo sabemos. Yo solo te puedo decir lo que sentí el otro día cuando nosotros tuvimos la sesión donde se ratifican las autoridades, que es que cuando habló el nuevo presidente de ese bloque, las caras de los referentes principales del cristinismo eran muy malas. Entonces no creo que haya ningún tipo de acuerdo ahí, por lo menos a priori. Después es cierto que lamentablemente hay algunos que en lugar de las convicciones buscan determinados acuerdos políticos y donde tener el número para el quórum o para una ley o la otra la hacen valer de esa manera, y eso puede ocurrir y tenemos que estar atentos para que no ocurra. Pero lo que creo es que es una ruptura genuina y no sé si eso se replicará en algún momento en diputados. Yo lo que vi es cara de desagrado por la situación. También es cierto que el carácter es decirle que no a alguien cuando el otro tiene poder, no cuando lo ves debilitado, ¿no? Entonces no es un bloque que muestre que tenga carácter personal o carácter colectivo. Es un bloque de gente que se desprende cuando ve lo que está pasando, cuando las elecciones están cerca, cuando Cristina no mide en sus provincias, cuando ven esta anomalía, ¿no? En lugar de discutir cuál es el mensaje que va a dar el presidente mañana con respecto al rumbo del país, estuvieron 20 minutos discutiendo cuál era la gestualidad y algo que es incomprensible. La discusión es si el presidente considera que la vicepresidenta en ejercicio, presidenta del Senado, está proscripta políticamente. Es el vicepresidenta en ejercicio, presidenta del Senado. Y está proscripta. No sé, es un mundo del delirio, sinceramente. Es el mundo que habitamos en Argentina. Sí, es el mundo que habitamos en la Argentina habitualmente, sí. Creo que agravado, ¿eh? Creo que agravado. ¿Por qué? Porque otra vez, en general, un debate sobre la inauguración de sesiones de un presidente tiene que ver con los anuncios que va a hacer, ¿no? Con la gestualidad que van a tener adentro de su propia coalición. Pero me parece que es el nivel de disfuncionalidad de este gobierno. Cuando nos escuchaste hacer una lista de leyes que están en el taller o directamente no existen, alquileres, Lucio, nuevo Código Penal, alcohol cero, ¿qué agregarías a que vos decís? Yo creo que sé. Pero hay un montón de... Porque las leyes que se conocen son las que en algún momento impulsa el oficialismo porque tiene número. Pero a veces ha impulsado leyes para modificar y mejorar las residencias de los médicos. Yo presenté para eliminar las jubilaciones de privilegio de una manera sustentable que no afectara derechos adquiridos. De lo que quieras, hay un proyecto en su momento, algo que a mí no me gusta, pero blanqueo, hay un montón de cosas que están ahí. La de alquileres, no sé ya, la de alquileres me parece que está resuelta desde el punto de vista técnico, no entiendo por qué no podemos tratar alquileres. Bueno, muy bien. Quiero preguntarte por las jubilaciones a vos también, porque vos también fuiste ministro. ¿Cuánta sustentabilidad o no tiene esta nueva moratoria? 720.000 personas se pudieron jubilar. Lo tratamos en la primera parte, pero el público también se renueva. De todas las moratorias que ha habido, esta es la menos lesiva. ¿Por qué? Porque es la que resuelve un problema que existe en la Argentina, que es que hay gente que hace aportes, pero no llega a los 30 años, y entonces lo que aportó no se lo considera cuando hay otros a los que no aportaron nada y sin embargo le vas a dar una jubilación. Ahora, está mal resuelto. Yo, de hecho, presenté cuando se debatió en el Senado un proyecto diferente. Y cuando terminamos el debate, vinieron miembros de la oposición, mejor dicho, del oficialismo, y me dijeron, tu proyecto es mejor. Pero no se trata lo que quieren, porque si no, desde el punto de vista político, parece que pierde una bandera en lugar de resolver bien lo que ocurre. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina con ese tipo de jubilaciones? Cuando se privatizó el sistema, pusiste un doble requisito. Vos tenés que aportar 30 años y además tener determinada edad, si sos hombre o mujer, 60 o 65. El doble requisito hace que mucha gente, producto de cómo es el mercado laboral, aporta 20 años y después no tiene ninguna manera de jubilarse. Entonces, eso lo tenés que corregir
para mí, en mi opinión, se corrige eliminando el requisito de los 30 años y que si vos durante 20 años acumulaste algo que te amerita tener más que la mínima, la tengas. Lo que no se puede es hacer una moratoria todo el tiempo, porque con las moratorias lo que hace el kirchnerismo todo el tiempo, y además la usa siempre en víspera de año electoral, siempre en víspera de año electoral o en año electoral. Es decir, utiliza algo que es el principal gasto de un Estado moderno, que te ordena o te desordena las cuentas públicas y por ende con todo el resto de las consecuencias que puede tener, lo hace con un motivo político de corto plazo. ¿Cómo te das cuenta que es un motivo político de corto plazo? Porque no es que resuelve el problema de todos aquellos que no van a tener aportes y que de alguna manera contribuyeron al sistema porque pagaron un impuesto y después no tienen una jubilación, sino que resuelven de la siguiente camada. Dice, los próximos 5 años. Dentro de 5 años tenés que volver a empezar. Entonces, no tiene una solución de fondo y va deshilachando un sistema que tiene cada vez más problemas. De la misma manera que no quiere tratar las jubilaciones de privilegio. No puede ser que haya un montón de regímenes distintos para jubilarte en la Argentina. No puede ser. Y eso es fácil de corregir. Realmente es fácil de corregir. Y ahí se necesita acuerdo político. Pero es fácil de corregir. Yo presenté un proyecto. No se trata, como no se tratan los proyectos que presenta la oposición en casi ningún lugar, para explicar el proceso legislativo. Vos, Diego, mandás un proyecto, primero para ver si se trata en la comisión, no en lo que ve la gente en el recinto, para ver si se trata en la comisión. Si el kirchnerismo tiene mayoría en una comisión, te dice, no trato nunca este proyecto, ni lo ponemos a debate. No va a llegar nunca al recinto a que se debata entre todas las fuerzas, porque ni siquiera se puede debatir en una comisión. ¿Hay uno que te parece increíble que ni siquiera llegó a comisión porque lo bloquean, decís, no puedo creer esto que es tan necesario, urgente, está frisado? Bueno, jubilación y privilegio es un número muy grande y con una injusticia significativa que no se trate. Y además, la supuesta comisión que se sancionó cuando se hizo la reparación histórica y después la revalidó el presidente Alberto Fernández para que diga cuáles son sustentables y cuáles no, tampoco se reúne ni hace ninguna recomendación. Para que te des una idea, ¿qué quiere decir una jubilación de privilegio? No es si es alta o es baja, es que vos aportás mucho más, cobras mucho más de lo que aportaste y además jubilación es alta. Entonces quiere decir que te lo termina pagando el que no tiene jubilación, el que se jubila con la mínima. Bueno, eso lo tenemos que terminar. Hablemos de esta frase. La grieta es una estafa. Es el leitmotiv de Horacio Rodríguez Larreta. Vos tenés proximidad ahora en el intercambio en la ciudad. Concretamente para vos, porque esto es lo que cuesta entender. Ayer veíamos en Provincia de Buenos Aires una currícula que es el folleto de Kirchnerlandia, digamos, el folleto turístico de todo lo que hizo el kirchnerismo aplicado a las aulas de los pibes que tienen además 16 y votan, más allá de otros grados también. ¿Cómo se hace con esa frase en un contexto como este o hoy que hubo escraches para los que no votaron la moratoria? Primero, con respecto a los scratches, tanto Martín Tetaz como Carla Carrizo, que son diputadas de Evolución, tuvieron participaciones muy significativas para explicar qué es lo que ocurrió y cuál es la gravedad, ¿sí? Y la verdad que dan muestras de carácter permanentemente. Segundo, ¿hay grieta? Claro que hay grieta en Argentina. Sin ninguna duda que hay grieta en Argentina. Y además de que existe la grieta, porque hay miradas distintas sobre algunas cosas, hay algunos que también la aprovechan, la grieta. Las dos cosas son ciertas. Y hay ciertas prácticas, ¿sí?, como lo que vos estás describiendo de meter a la política dentro de las aulas para aprovechar y llevar agua para un molino, que son contrarias a cualquier cosa que haya que hacer en la Argentina. Ahora, no tener una política o no tener una visión de que hay que cerrar con ciertas cuestiones de la grieta también me parece un error. ¿Por qué? Porque hay gente a la que yo aspiro a que si la solución concreta que tengo es mejor, la acepta y se dé vuelta. Si no, yo lo que digo es me resigno a que nunca voy a convencer a nadie de nada. Somos unos que pensamos una cosa, otros que pensamos otra cosa, y en el medio, todo el que está en el medio, lisa y llanamente se jode. Te doy un ejemplo. Estos los 5 senadores, ¿no aspiro a convencerlos de nada? Porque hay una cosa que con la grieta que también ocurre en los dos espacios, que hay gente que no tiene carácter para enfrentarse a ciertos liderazgos de su propio espacio o del otro, y tiene miedo de decir las cosas. Yo veo kirchneristas que le tienen miedo a Cristina y por ahí piensan otra cosa. Veo algunos que tienen miedo a nuestro espacio, lo que va a pensar Mauricio, y entonces tienen miedo de decir lo que piensan. Entonces así tampoco es posible encontrar soluciones. El carácter no es... El carácter es decir las cosas cuando el otro tiene poder y decírselas igual.
sino, como decía Gerardo Morales el otro día, son halcones de pico. Yo veo un montón de gente que dice cosas públicamente y en privado dice exactamente lo contrario, o tiene reuniones que no cuenta, y eso me parece cinismo. Entonces, sí, creo que hay grieta, creo que en algunos temas la grieta es muy profunda, creo que en los extremos hay ciertas personas que hacen mal en cómo encarar las discusiones, y creo que es tarea, es tarea de muchos de nosotros, colectivamente, de ver cómo se cierran las cuestiones, porque no puede ser que no tengamos una instancia de reflexión sobre cuáles son las soluciones y que entonces partamos de el otro siempre está equivocado porque yo estoy de este lado y él está del otro lado. ¿Me das un ejemplo concreto de algo que hoy no sucede porque hay un modo grieta? ¿Y qué pasaría si desgrietás la misma situación? Sí, yo creo que hay un montón de cuestiones que podrían ordenar hacia dónde va el Estado en un plazo relativamente breve, que además te cambiaría cómo nos sentimos. Te doy varios ejemplos. Primero, tarifas. Un lado te dice, tarifas, subámosla hasta que todo el mundo pague ya mañana lo que vale. Yo te digo, ¿cuál es la culpa de la gente a la que le atrasaste el nivel de tarifas que pague, que de la noche a la mañana se lo tirás por la cabeza? Y el otro lado te dice, no, Cristina o Bernal, no, todo precio es político y el precio de la tarifa, el precio de la energía es político. Yo digo, en el medio tenemos que ir a un lugar donde evidentemente la energía tiene que ser pagada lo que vale, porque si no después no la vas a poder generar, pero lo podemos hacer en determinado tiempo. Si vos acordaras eso con la oposición, el de la oposición te dice, perfecto, que en 4 años me libré del problema, te voy a acompañar. 2, jubilaciones de privilegio. Yo te digo para mí cómo se corrigen. ¿Vos aportaste en una jubilación de privilegio? 20 años, suponete. Perfecto, a partir de ahora vamos todos a la 24.241, no hay privilegios. Cuando te toque a vos, que aportaste 20 años, te digo, bueno, los 20 años de privilegio te corresponden, los últimos 10 son normales. Cuando le toque a tu hijo o a mi hijo, no va a haber más privilegios. Entonces, esa es una manera de corregirlo. Te doy otro ejemplo. Hablamos del ajuste en el Estado, de la cantidad de gente que hay en el Estado. El 23,5% de la gente que trabaja en el Estado Nacional tiene más de 60 años. Es decir, repetí el dato. El 23,5% de la gente que trabaja en el Estado Nacional tiene más de 60 años. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Un ajuste de golpe? Te digo, no, hagamos un compromiso de que reemplazamos 1 de cada 5 en los próximos 4 años, y entonces vos bajaste 20% o 18%. ¿Reemplazaste? 1 de cada 5 que se vayan, 1 de cada 5 que se jubilen en los próximos 4 años, voy a reemplazar solo 1 de cada 5, los otros no los voy a reemplazar. Entonces, ahí tenés otro acuerdo para ordenar. ¿Cómo sabes que en eso te van a acordar los gremios del Estado, por ejemplo? Te doy otro. ¿Lo tenés el acuerdo? ¿Hablaste pero no? Es que sí. No lo ahora, sé. No, pero ahora voy. Mira, te doy otro ejemplo. Hablamos de reforma laboral. Algunos dicen, basta, que no haya indemnización, que no haya absolutamente nada. Y otro lado te dice el derecho de los trabajadores. En el medio hay cosas que se pueden acordar que son malas. Por ejemplo, las multas. Ahí tenés acuerdo de los gremios, ahí tenés acuerdo de los dos lados. Entonces se puede hacer. Me parece que pasa algo que ahí yo discrepo cuando Horacio lo dice. Horacio dice, tenemos que lograr el 70% de acuerdo. Yo te digo, decime qué querés hacer y yo te digo si estoy de acuerdo. Entonces, hay una falta de imaginación en encontrar cuáles son los ámbitos en los que nos poner de acuerdo, porque ninguno de los dos hace exactamente lo que quiere. Vos lo que decís y ordenás la situación. Bien, por ejemplo, trabajemos con me gustó que traigas ejemplos. ¿Vos estás seguro que en el campamento de enfrente aceptarían quitar las multas para las indemnizaciones? Yo creo que muchos sí. Decime el pecado y no el pecador. Hay, no sé, un secretario general importante que haya acompañado, Cecilia Buflé de atrás, cuando quieran la sumamos, dice, sí, esto está ocurriendo. Sí, está ocurriendo. Y referentes importantes del derecho laboral estarían de acuerdo. Sí. Te paso a Ya sabes a quiénes me refiero, sí. con alta importancia en el derecho laboral. Sí, no, pero por ahí ese no, pero otros, o esas 2 personas, o ese grupo no, pero otros 20 sí. Ahora, si vos... Y cuando el señor que maneja o que es importante, haga así, diga, ¿a dónde va? ¿A dónde van ovejas? Bueno, ¿Quién es el pastor y quiénes son las ovejas? Acá por ideología no vamos a suprimir esto está en tal artículo, tal año, ¿no? Eso no se puede tocar. Derechos adquiridos. Bueno, ahí hay... No, derechos adquiridos sí los podés tocar. Los derechos adquiridos, a ver, depende cómo hagas la ingeniería de la reforma. Yo te digo cómo lo haría sin afectar derechos adquiridos en lo previsional. Entonces, hay ámbitos donde, si vos decís, no, mira, ya tengo miedo de iniciar un diálogo con el otro, ahí es donde yo no creo en la grieta, entonces me
me resigno o me cerceno toda posibilidad de pensar una solución para los problemas que Argentina arrastra hace 50 años. Yo a eso no me resigno. Entonces creo que hay que hacer un ejercicio diferente de cómo no es lo que a mí me gustaría, pero es algo que va resolviendo un problema en el tiempo y que el otro es capaz de aceptar. Vos sos psicólogo. ¿No es parecida la relación interpersonal en cualquier ámbito? Donde tenés un problema de un lado y del otro, los dos tienen un poco de razón, los dos tienen comportamientos que no gustan y hay algún momento en que podés encontrar distintas avenidas de compromiso. ¿Con quién no puedo? Con los que tienen miedo de hablar. No de hablar hacia afuera o de hablar entre sí. Con los que tienen miedo de decir dentro del propio espacio lo que piensan. Pero donde cuando sí. el otro tiene poder se callan. Bien, pero eso es así y es real que se van a sentar con vos y te pueden avalar ideas y te dicen sí, así no podemos seguir, pero se van a dar vuelta, van a referenciarse en su líder político y les van a cerrar el grifo. Un montón de otros no. Bien. De hecho, estás viendo, hace poco te hubieras imaginado que un grupo, yo te digo, decime cómo se llaman vos dijiste, la mujer de Schiaretti y 4 más, decime cuáles son los 4 más. El senador Jujeño. El senador Jujeño, Sí. ¿sabes? Y esos 4, no, Sí. yo te los digo, pero esos 4 ignotos Sí, de golpe ¿qué se le plantan a Cristina. Pero está bien. ¿Y qué cre- pasa? Vos No, decís que a Snopek lo convencés. No, lo que quiero decir es que hay algunos que evidentemente en determinados contextos, porque todos sabemos que Argentina si no va más, están para ese tipo de cosas. Entonces no creo en la grieta artificial. Hay una grieta, claro que hay, pero creo que hay maneras de saltar esa grieta para resolver los problemas. ¿Quiere decir que vas a convencer a todo el espectro? Claramente no. Bien, a mí me parece que se puso linda esta parte de la charla porque es, a ver, a los bifes, la plancha y los bifes. ¿A quién podés convencer? Cecilia Bufflet, ahora, vamos. No, volviendo al tema de la reforma laboral o demás, con el tema de las multas, por ejemplo, y con buena parte de lo que se llama flexibilización laboral como un pecado en Argentina, la CGT está de acuerdo porque saben que están perdiendo afiliados y que cada vez tienen menos afiliados. Ceci, yo vengo escuchando, estamos Ahora, de acuerdo, pero cuando les pones un micrófono, nadie está de acuerdo. más o menos. Invitemos un día a Héctor Daer a ver qué dice sobre el asunto, pero multas, con las multas, por ejemplo, no gana ni el Estado ni ganan los sindicatos, así que eso se entrega de alguna manera fácil, porque no es plata de los sindicatos. Y en definitiva, esa discusión finalmente no se pone sobre la mesa. ¿Por qué? Por la grieta y por la imposibilidad de ponerse a discutir un tema de fondo. Entonces vos lo avalaste a él. Y lo tenemos que pelear, acordate que No, por yo contrato te dije lo que tenemos tenía pelear. razón. Te dije que tenía razón. Que hay gente que está de acuerdo hoy. Hay consenso sobre determinadas cosas en Argentina con respecto a la economía. Lo que después termina pasando es que hay un montón de sectores que no se pueden sentar porque pierden votos, porque Bueno, miran la está bien. encuesta, porque miran lo Porque que los dice. corren por izquierda, Porque los corren por gremios de izquierda, porque los corren por derecha o a por mí me lo que parece que sea. es ineludible el intento, Porque por supuesto. Yo no solo creo que el intento es ineludible, sino que creo que en soledad, cada uno rumiando el problema, vos decís, bueno, pero entonces yo después pago un costo en soledad y el otro paga otro costo en soledad. En cambio, si la conversación es más profunda, y no es que te trato de imponer una idea, sino que vemos cómo se resuelve el problema laboral, cómo se resuelve el previsional, el apoyo para llevar a las cosas adelante es más colectivo. Y yo Bien. creo que eso se puede hacer. Ahora, no tiene que ver con liderazgo. Primero, hablar con el otro no es falta de carácter. Ahí hay un problema de comprensión. Bien. Segundo, no es un tema individual. Yo te digo, no sé, Horacio Rodríguez Larreta, ¿tiene gestión? Sí. ¿Pero Patricia tiene carácter? Sí. Gerardo Morales, por ejemplo, el problema de la toma de la calle, ¿lo resolvió? Sí. Entonces, yo creo que... ¿Qué propones, una licuadora? No. Y mezclar nos quede. rasgos. No, sí, yo creo que los liderazgos cada uno de nosotros tiene un atributo que vale dentro de Juntos por el Cambio para fortalecer lo que hay que hacer. Y vos sabés, yo me dedicaba a que el radicalismo fuera mejor. ¿Para qué? Para fortalecer Juntos por el Cambio. Y hay líderes que emergieron que tienen esa visión en todos lados. Bien, ahora te vuelvo, está Pablo de León, pero quiero dejar este papelito pegado para no olvidarme, esta ayuda a memoria. Acordate que mi amigo Horacio fue invitado gentilmente a Olivos porque se había levantado la policía bonaerense. Lo invitaron a un asado donde la carne era él, con la coparticipación que le quitaron. También eso juega, quiero decir, pero volvamos después, Pablo.
¿Qué tal, Lustó? Buenas noches. Yo me voy a meter en el tema de la política. Quiero mostrarte una foto, a ver qué opinás de esa foto que sucedió hace pocos días. ¿Qué opinás de esta foto? Ahí está. No tengo mucha opinión de esa foto. ¿No? No. Pero él es uno de los candidatos, o sea, vos tenés muy buena relación con Rodríguez Larreta, pero Larreta supuestamente tiene 4 candidatos. Este es el ministro de gobierno de Larreta, Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emanuel Ferrario. ¿Cómo te paras vos en esta interna? Primero, yo sinceramente no... Me parece que hay un problema en ir a buscar bendiciones para ser candidato. Para transformar la Argentina no hay que ir a buscar una bendición, hay que ir a buscar votos, y hay que tener propuestas, y hay que demostrar que uno tiene carácter. Entonces, me parece bárbaro que cada uno busque cómo se fortalece. Yo no me busco fortalecer así. Pero Larreta Tengo un equipo de trabajo, conozco la ciudad, venimos construyendo, trabajamos para un mejor radicalismo. ¿Cómo? Hace un mes Larreta fue a Cumelén por segunda vez en las vacaciones. ¿Eso también fue buscar una bendición? Bueno, yo discrepo con esas cuestiones. Yo creo que si uno tiene convicciones, las manifiesta de la manera en que las manifiesta, independientemente de lo que piense el otro. Para mí uno de los problemas que tuvo el gobierno de Juntos por el Cambio, yo tengo buena relación con el expresidente. Y de hecho, fui embajador con el expresidente, me pidió que fuera senador en la campaña, en la elección del 2019. En el peor momento de la crisis económica me consultaba, no cotidianamente, pero casi. Tengo buena relación. Ahora, para mí hay un problema con ir a buscar bendiciones de alguien que uno piensa que está más arriba, que es que después cuando esa persona se equivoca no tiene más a decirle que se está equivocando. Bueno. Y eso lo hemos visto reiteradas veces. Entonces, yo construyo de una manera colectiva con un radicalismo, dentro del radicalismo, con evolución que generó candidatos en todos lados. El otro día, cuando ganó Martín Berongaray, muchos se llevaron una sorpresa. Yo no, porque conozco cómo trabaja, cómo recorre, lo decente que es. Bueno, eso lo premió los pampeanos al votar. Me pasa lo mismo con Maxi Puyaro, me pasa lo mismo con De Loredo, con Pablo Servi. Nosotros construimos de esa manera. Queremos que pasen cosas en la Argentina. Para que pasen cosas en la Argentina que a nosotros nos parece que son las correctas, no le vamos a pedir permiso a alguien. Vamos a construir políticamente para que esas cosas pasen. Y creo que el carácter está en decir, no, ahora se rompe un bloque cuando Cristina es menos poderosa. Ahora van algunos que antes criticaban a Macri a decirle, bueno, yo las cosas las decía antes, durante y después. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Es mi naturaleza y es la naturaleza del espacio que nosotros construimos. Voy a pedir una carta más muy breve para hacerte calentar. Ah, lo que sé también siempre. lo hago siempre. Jorge Macri, viste que te hizo pelo y barba ayer. No lo vi. Soy muy diferente a Lustó. Él fue parte del kirchnerismo. Yo fui ministro de Economía 4 meses. Di peleas públicas. ¿Sí? Después, insisto, fui diputado por Juntos por el Cambio, senador por Juntos por el Cambio, embajador por Juntos por el Cambio. Como decía, me consultaba permanentemente el expresidente. Yo prefiero esa frontalidad de decir cuando las cosas me parece que son correctas o no, independientemente de si el otro tiene más autoridad o más jerarquía o tiene más poder que yo. Y prefiero decir las cosas frontalmente. Yo prefiero eso al cinismo, como decía antes, de los halcones de pico, que dicen una cosa y hacen otra. Entonces yo actúo así y no voy a ir a buscar ninguna bendición. Voy a ir a construir, a seguir construyendo este espacio político que puede